Muy bien, entonces, porque tenemos una hora juntos, vamos a empezar. Y bienvenido a este espacio. Es un gusto tener la oportunidad de presentar nuestro 5 webinar en el series de Red de Aprendizaje, Bosques, Carbono y Clima de América Latina. Y hoy día es nuestra sesión 5. Tenemos este tema de incentivos y distribución de beneficios. Pero quiero también mencionar que tenemos 5 sesiones, entonces ya tenemos uno más. Y también tenemos grabaciones de todo, entonces son recursos para tener acceso con PDFs y grabaciones de las presentaciones en el futuro. Entonces, si hay otros temas de interés de usted, por favor, tenemos un sitio del web con toda esta información. Entonces, por favor, siente libre a tener acceso en el futuro. Porque como ustedes pueden ver, tenemos diversos temas en estas series, incluyendo mediciones de bosques, bosques espaciales como manglares, temas más en el espacio políticas como contribuciones determinadas a nivel nacional. Y vamos a terminar con intervenciones en gran escala como restauración y conservación. Pero y aquí también es el sitio del web. Podemos compartir el enlace en el chat durante la presentación, pero tenemos aquí las láminas en PDFs, la oportunidad de registrar para el último evento y también grabaciones. Entonces, sí es útil para sus actividades tener una porción de un video. Podemos ayudar en creando eso para usted. Pero para hoy día es un gusto. Yo tengo 2 roles hoy día porque estoy también compartiendo un estudio con colegas. Aquí tenemos a Rowan Coleman y Cristina Miranda, 2 colegas en esta actividad. Es una investigación grande sobre este programa con distribución de beneficios. Es un programa de conservación. Entonces, aquí vamos a compartir distribución de beneficios en la conservación forestal, un ejemplo de Perú. Y tenemos Dr. Rowan Coleman. Ella es una antropóloga de los Estados Unidos en el Departamento Antropología y Forestal de la Universidad Estatal de Michigan. Y también Cristina Miranda es de la Católica, con experiencias en gobernanza forestal y muchos años de experiencia como una profesional en diferentes partes del gobierno en el Perú. Entonces, mucha experiencia en este trabajo. Y también ustedes conocen a Ciro Castro, quien es una ayuda en este esfuerzo en organizando estas series, pero también él tiene un rol súper importante en este estudio. Entonces, es un gusto introducir todo el equipo y nuevamente vamos a tener una grabación para este webinar hoy día. Entonces, para empezar, decimos una palabra o esta frase para nuestra iniciativa Bosques Más Gente, porque en este estudio preguntamos si los incentivos de conservación son buenos para los bosques y buenos para la gente. Entonces, hoy día vamos a introducir contexto sobre todo este estudio, comunicar los objetivos y la metodología y después compartir resultados. Pero antes yo paso a Cristina. Solo quiero mencionar otros miembros de nuestro equipo. Tenemos también doctor Deborah Delgado, también de la Católica, una socióloga. Tenemos Ciro, también aportes de Ann Larson de CIFOR. Tenemos expertos del campo súper importante en las conexiones con las comunidades, Patricio Zanabria y José Luis Mego.
Y también tenemos una relación súper importante con MINAM en este esfuerzo. Entonces, vamos a explicar eso un poco más, pero ellos son socios en este esfuerzo. Y ahora yo paso a Cristina. Muchas gracias, Laurín. Saludos a todas y a todos quienes han dado el tiempo para acompañarnos en este webinar. Como me presentó Laurín, pues soy parte del equipo de investigación que ahora denominamos Bosques Más Gente, por su importancia justamente en esta convergencia, ¿no? Entre lo que significa las personas en los recursos naturales y los recursos naturales per se. Quisiera empezar este breve contexto que voy a compartir con ustedes, tomando en consideración el contexto global que nos toca. Estamos atravesando cambios enormes, ¿verdad?, a nivel internacional en cuanto a políticas ambientales, tanto relacionadas con cambio climático como con biodiversidad. El año pasado tuvimos la COP27 y también tuvimos una importante cita que fue la COP15 sobre biodiversidad, que plantó una serie de acuerdos que han puesto una vez más en el centro a los pueblos indígenas del mundo y sus derechos, así como las responsabilidades y beneficios que pueden recibir. Esto ha sido central y es también lo que nos ha ido motivando cada vez más en el estudio que estamos desarrollando. La siguiente, por favor, Lori. Bueno, el contexto nacional en nuestro país. Nuestro país es un país privilegiado. Perú es totalmente privilegiado en el sentido de la extensión de bosques que tenemos. A su vez, todavía constituye un desafío, ¿verdad?, la titulación de estas tierras, especialmente hacia las comunidades nativas. Este 22% de la Amazonía peruana corresponde sin duda a este enorme desafío de la titulación de bosques en el Perú. Y sin duda, pues los desafíos caen obviamente en el Estado peruano también. Y hay una serie de cuestiones que impregnan esta toma de decisiones desde el Estado, que tienen que ver directamente con capacidades, y tiene que ver también con contextos particulares de nuestra política peruana, de nuestra sociedad. Y esto imprime una situación de inestabilidad política, lo hemos visto en diferentes momentos. A mí en particular me ha tocado verlo a lo largo de muchos años, algunas veces mucho más intenso que otras, pero al fin siempre pone sobre el tapete la importancia, la relevancia de la gobernabilidad como una condición para gobernar un país, para establecer las reglas y llevarlas adelante, así como la importancia de las estructuras de gobernanza, ¿no? Cómo se toman decisiones y cómo estas decisiones realmente pueden llegar a ser inclusivas o son todo lo contrario. Entonces esto representa buena parte de los desafíos que tenemos desde el Estado peruano, y bueno, esto sin duda también pone como punto central el impacto de las políticas públicas, ¿no? Sabemos que las políticas son un intento por resolver problemas públicos, porque solo es cuando se propone la resolución de un problema público en la realidad es que se puede saber si la política funciona. Entonces, hay una carencia todavía de políticas que realmente consideren su impacto y que puedan medirlo, ¿no? Poco a poco esto ha ido cambiando, pero los desafíos continúan ahí, junto con la carrera pública que aún es inestable, a pesar de los esfuerzos de organizaciones, entidades como Servir. Todavía esto sigue siendo un aspecto a mejorar. La siguiente, por favor.
Y bueno, y en este contexto es que, como decíamos al inicio, se inscriben los desafíos que tenemos como a nivel de compromisos internacionales, que traducidos a nivel nacional, en nuestro caso en el Perú, pues tenemos esta ley marco de cambio climático que ha resultado un elemento trascendental en las políticas ambientales peruanas, porque además ha sido la primera ley sobre cambio climático o normativa sobre cambio climático que ha sido consultada con pueblos indígenas, lo cual realmente ha sido un enorme valor, especialmente considerando que las políticas que incluyen, las políticas que convocan y que promueven la participación activa de quienes van a ser parte del beneficio de la política, pues son más que trascendentales, ¿no? Entonces, esta ley marco sobre cambio climático, que fue promulgada pues, en el 2018, está orientada, ¿no?, hacia lograr una gestión integral del cambio climático. Y como decimos, pues ha sido un proceso participativo, inclusivo y transparente, ¿no? Y cuenta con una serie además de instrumentos de planificación y los enfoques que contribuyen al incremento de la resiliencia que requieren nuestros bosques, que demanda la conservación de nuestros bosques, está sin duda sobre estos 4 elementos, ¿no? Basada en los conocimientos tradicionales, que sabemos son más que importantes cada vez, basada en cuencas hidrográficas, sabemos del enorme valor de la adecuada gestión hídrica y sus fuentes, así como también basada en ecosistemas. Y también, por último, basada en la conservación de las reservas de carbono. Esto hace o converge en estos enfoques, esos 4 enfoques indispensables para la resiliencia de nuestros bosques. Todo ello forma parte de una construcción, una apuesta, ¿verdad?, de paulatina, que de hecho, tengo que decir, empezó con la creación del Ministerio del Ambiente en su momento, ¿no?, en el año 2009, y luego prosiguió con entidades como CERFOR, ¿no? Entonces, también a la par del desarrollo y construcción de las normativas, de las políticas públicas, están a su vez también la generación y fortalecimiento de las diferentes organizaciones públicas o entidades públicas dentro del Estado que hacen posible la concreción, la puesta en práctica de estas políticas. Siguiente, por favor. Y bueno, y en este contexto, siguiendo con la línea de los desafíos y compromisos relacionados con cambio climático, pues tenemos las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? No voy a detenerme mucho a explicar, la lámina se explica por sí sola porque estamos detallando cómo ha sido el proceso para estas contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no?, que empezó en el año 2014 y que ha ido poco a poco dejando huellas y generando cambios, no solo dentro del sector ambiental, sino también buscando influir y buscando generar espacios de articulación concreta y real entre el sector ambiental y otros sectores del Estado peruano, ¿no? Y en ese sentido, pues, es que las NDC se denominan nuestro desafío climático, que también corresponde a una manera de entender, ¿no?, desde nuestro contexto nacional, qué significa y buscar integrar estas políticas y sobre todo a los diferentes actores, ¿no? Y en el caso peruano, pues sin duda, un elemento clave, fundamental, es el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, ¿no?, porque son los drivers más importantes, ¿no?, que se tiene que afrontar, que se está afrontando, ¿no? Entonces, las contribuciones nacionalmente determinadas tienen ese eje. Y bueno, como mencionamos ahí, pues estas NDC pasaron a NDC y anteriormente eran INDC porque corresponde a todo un proceso desde la Convención Global de Cambio Climático. Y es importante resaltar cómo es que nuestro país fue el primero
a nivel de Hispanoamérica en ratificar el Acuerdo de París. Y esto es un aspecto relevante también porque nuestro país fue uno de los primeros en tener una ley general del ambiente, por ejemplo, que fue aplaudida a nivel regional en el año 2006 por haber incorporado una serie de elementos como participación ciudadana que otras leyes a nivel de Latinoamérica no lo hacían. Entonces, hay, digamos, elementos que nos llevan a un liderazgo destacado que también nos pone enormes desafíos, ¿no? Como lo es el Acuerdo de París y las contribuciones nacionalmente determinadas. Siguiente, por favor. Y bueno, y todo esto para llegar a lo que nos aboca, ¿no? El Programa Nacional de Conservación de Bosques, que es el objeto de nuestra investigación a través de las transferencias directas condicionadas. Y para destacar también la pertinencia, la relevancia de haber seleccionado este objeto de investigación por su contribución a las políticas ambientales de nuestro país y también a las políticas relacionadas con pueblos indígenas, porque el Programa Nacional de Conservación de Bosques, creado en el año 2010 desde el Ministerio del Ambiente, responde a un compromiso climático global que se asumió durante los años previos, porque era parte de lo que inicialmente tomaba como responsabilidad el reciente Ministerio del Ambiente. Recordemos que esto ocurrió cuando se estaba recién empezando el Ministerio del Ambiente, y el compromiso en este marco de la creación del Programa Nacional de Conservación de Bosques fue justamente conservar estos 54 millones de hectáreas de bosques tropicales y primarios ubicados en áreas naturales, en tierras de comunidades nativas y campesinas, bosques en reservas territoriales y de producción permanente y humedales, ¿no? Y junto con ello también, uno de sus componentes es el desarrollo de mercados sostenibles. Y ahí, en este punto, es donde entra el mecanismo de transferencia directa condicionada, como una herramienta para promover la conservación. Entonces, se convierte de esta manera el Programa Nacional de Conservación de Bosques en un esfuerzo del Estado también por acercarse a las comunidades nativas, a los pueblos indígenas y otorgar un beneficio que se busca, o se buscaba también en su origen, mejorar las condiciones de vida de las propias comunidades nativas, ¿no? Y obviamente buscando acortar las brechas de inequidad que obviamente tenemos aún como desafío en nuestro país. Hemos ido avanzando, pero todavía esto sigue siendo una tarea a trabajar. Y este incentivo es un incentivo económico de 10 soles por hectárea de bosque conservado. Esto es fundamentalmente el objetivo principal del Programa Nacional de Conservación de Bosques, que sin ser un pago por conservar, lo que busca es ser un incentivo para mejorar la gestión forestal desde las comunidades nativas. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cómo es que se relaciona, ¿no? Las transferencias directas condicionadas con pueblos indígenas? Estábamos diciendo que esta política expresada a través del Programa Nacional de Conservación de Bosques ha permitido que el Estado construya una relación con los pueblos indígenas y directamente con las comunidades nativas. Y recordemos, hemos dicho que en el año 2010 se creó el Programa Nacional de Conservación de Bosques, y esto también fue algo que hizo el Estado en su momento como una forma de respuesta también a todo lo ocurrido en el conflicto de Bagua. Recordemos, todos los peruanos hemos podido de algún modo escuchar acerca de este sonado conflicto que puso enormes desafíos en el Estado peruano, ¿no? Entonces, las transferencias directas condicionadas en ese sentido, pues buscan con los pueblos indígenas frenar la deforestación, ¿no? Pero en acuerdo con las propias comunidades nativas, trabajando de manera mutua y brindándoles un apoyo técnico y económico. Por eso es que no solo se refiere a un pago por conservar, sino hay todo un entorno de trabajo
que desarrolla el programa con las comunidades nativas, ¿no? Y lo que se busca es que estas comunidades, ¿no?, gestionen e inviertan su incentivo en actividades sostenibles y que estas comunidades también logren patrullar, cuidar y manejar de mejor forma los bosques en los cuales viven de la mano con el Estado, ¿no?, a través del Programa Nacional de Conservación de Bosques. Y este programa, como hemos dicho, se implementa desde el año 2010, aunque en realidad empezó como proyecto en el año 2009, pero se convirtió en programa en el año 2010 y actualmente tiene un horizonte aprobado hasta el 2030, ¿no? Lo cual sin duda corresponde, reiteramos, a un enorme desafío en proceso. La siguiente, por favor. Y bueno, ahí dejo a Laurín porque he buscado dar todo este contexto para destacar justamente la pertinencia, como decía al inicio, y la oportunidad de nuestra investigación en cuanto al aporte en la mejora de la política pública desde el Estado en relación a los bosques y en relación a los pueblos indígenas. Gracias. Cristina, muchas gracias por todo este contexto. Y sí, estoy haciendo los cambios en Zoom. Ojalá está funcionando allá. Sí, entonces, muchas gracias, Cristina. Y sí, la verdad es contexto muy amplia. Entonces, hay conexiones con todo ese estudio a las negociaciones internacionales en cambio climático, pero podemos ver una necesidad de esta investigación porque hay otros estudios enfocando más en los resultados forestales, pero porque este programa está implementado a esta escala con cerca de 200 comunidades ahora, es una súper buena oportunidad entender mejor los temas y las dinámicas socioculturales. Y es importante porque este programa es por 5 años, pero los retos con cambio climático y las presiones en los bosques no van a cambiar durante nuestras vidas. Entonces, la verdad es una oportunidad crear una colaboración y entender mejor las soluciones sobre el largo plazo, porque hay muchos partes de las discusiones a alto nivel y cómo crear incentivos, pero para nosotros las cuestiones son en qué es sostenibilidad en este tipo de programa, qué tipos de compromisos están parte de los programas. Entonces, estamos usando un marco de este concepto de distribución de beneficios. Y la idea es cómo crear incentivos para recibir diferentes actividades o promoción o contribución a los objetivos de un programa o proyecto. Y tenemos aquí en el Perú, hay diferentes actores en el pasaje, diferentes tipos de tenencia, pero este programa es específicamente para las comunidades indígenas con tenencia. Entonces, hay otros tipos de programas con diferentes objetivos y mecanismos. Pero el TDC es un mecanismo que puede proveer los incentivos, pero en este concepto, en esta distribución, hay diferentes programas que pueden distribuir beneficios monetarios o no monetarios y está conectado de nuevo esta idea de hay inversiones importantes en proyectos en conservación forestal, pero ¿cómo distribuir los beneficios? Es una pregunta muy amplia ahora. Y entonces este tipo de estudio puede avanzar
cómo identificar buenas prácticas, específicamente en el valor en este tipo de bosques con comunidades indígenas. Y aquí tenemos es una gama y perdón, está en inglés, pero el concepto es, hay diferentes tipos de beneficios al respecto, por ejemplo, en los temas biofísicos, en la provisión de agua limpia, por ejemplo, los temas cultural, en conocimiento tradicional, por ejemplo, en gobernanza y derechos, también en seguridad, y vamos a compartir unos datos en esto, buen vivir, pero también en pagos y transferencias directas respecto en un pago, y en este caso en el TDC, este pago es 10 soles de cada hectárea cada año dentro de este mecanismo. Y como mencioné, es una colaboración muy importante con MINAM. Tenemos un convenio con ellos y un plan de trabajo. Y son parte de este punto de comunicación frecuentemente sobre esos temas, cómo crear incentivos, qué son las buenas prácticas, otros tipos de programas. Y también es una oportunidad estudiar y aprender de este esfuerzo grande. También por esta colaboración recibimos aportes por la Fundación Tinker para apoyar este esfuerzo y este estudio. En nuestro estudio, aquí tenemos la pregunta, bueno, para los bosques, bueno, para la gente. Esta lámina es para compartir este marco de los temas importantes en este estudio. Entonces, aquí tenemos las cuestiones y las categorías. Estamos usando para crear todas las cuestiones en el estudio y también en el proceso de análisis. Pero aquí en esta parte, en este tema sociocultural, tenemos las categorías de gobernanza, economía, compromiso y cumplimiento o participación y los temas sociales. Y la idea es cómo en nuestros resultados, cómo identificar o habilitar criterios condicionantes para replicar y escalar, porque el programa ahora está en el proceso de escalar, pero también es solo 5 años, entonces ahora, ¿cómo podemos empezar en cómo replicar y crear otras oportunidades para las comunidades en el futuro? Y aquí otro punto es los resultados sobre el largo plazo, es el otro punto clave. Y aquí tenemos solo otra parte de nuestro plan de investigación. Tenemos 3 partes, ahora estamos en parte 3, pero parte 1 era un enfoque más en las percepciones de los implementadores, incluyendo los profesionales dentro del programa Bosques, pero también los implementadores de otros tipos de programas, por ejemplo, en ONGs, o líderes de las federaciones, por ejemplo. Entonces, aquí es los tipos de actores que pueden crear o implementar un programa como así, pero también con entrevistas con el PNCB y los implementadores en las regiones. Parte 2, tenemos las percepciones de las participantes. Entonces, es de miembros de las comunidades y tenemos 8 comunidades enfocadas en 2 regiones. Y aquí un poco más de los implementadores. Se puede ver aquí las entrevistas y qué tipos de actores que tenemos. También porque tenemos esta relación con MINAM, podemos revisar los documentos y la literatura sobre el TDC, pero también los documentos de monitoreo, por ejemplo, planificación,
Y también tenemos una base de datos de todas las comunidades. Entonces tenemos en un mano 8 estudios de caso dentro de las comunidades que voy a compartir, pero también tenemos los datos de todas las comunidades y podemos hacer diferente tipo de análisis con este tipo de datos. Por ejemplo, podemos avanzar o tenemos un análisis cuantitativo con esta matriz de todas las comunidades para entender mejor, por ejemplo, qué por ciento de sus bosques o de su territorio están en el TDC y qué es el impacto de este por ciento al respecto de su desempeño en el programa. Pero también en esta matriz tenemos otras fuentes de datos, por ejemplo, del Ministerio de Salud y información del Ministerio de Cultura. Entonces, creamos esta matriz con información de MINAM, pero también otros ministerios. Y parte 2 tenemos este estudio dentro de las comunidades. En cada región tenemos 4 comunidades y tenemos observaciones, entrevistas y un experimento de elección para entender sus preferencias para otros programas en el futuro. Aquí es solo para mostrar los instrumentos. Tenemos cuestiones como para discusión, como una entrevista, pero también tenemos parte de interacción. Aquí es una respuesta para decir su nivel de acuerdo con una declaración. Entonces podemos explorar qué es su nivel de acuerdo con esta declaración y después tener un poco de conversación para aprender por qué o por qué no. Y también en este otro método que tenemos es sus preferencias para el futuro. Entonces, en eso usamos dibujos para explorar, por ejemplo, aquí en las actividades requisitos, qué son sus preferencias para usar los fondos personalmente en su comunidad. Y después, y en orden. Entonces, por ejemplo, aquí es no requisito, solo evitar deforestación. Por el otro es hacer planes para negocios sostenibles o para invertir en su casa o en la comunidad. Y con sus preferencias podemos entender mejor qué son las diferencias en género, por ejemplo, entre las regiones, para entender un poco mejor qué son sus preferencias y las perspectivas al respecto de requisitos y aspectos de programas en incentivos. Y aquí tengo solo para comunicar y con unas imágenes el proceso. Tuvimos un taller en Shimpiyaku para aprender si nuestras cuestiones están alineadas con los intereses de las comunidades y también para explorar usos de diferentes palabras y frases y si nuestras metodologías van a funcionar como entendemos. Y aquí es diferentes imágenes de Huascayacu. Eso es una comunidad que no está participando. En cada región tuvimos una comunidad que ya no está participando en el TDC para entender por qué. Huascayacu, en su caso, no tiene suficiente bosque. Entonces, en este caso podemos avanzar con entrevistas, pero también con sus preferencias en el futuro, pero no podemos aprender de su experiencia en el TDC. Aquí son imágenes de nuestro trabajo en Shepetiari, es en Madre de Dios. Es una comunidad con mucha cobertura de bosques, entonces un alto por ciento de su territorio está en el TDC y ellos están aplicando los fondos para ecoturismo y otras actividades en su comunidad. Y finalmente, solo para mencionar, en parte 3 tenemos un análisis cualitativo en Atlas TI, una plataforma y también un análisis estadístico de las respuestas cuantitativas. Y ahora voy a invitar a Rowan a compartir información de los resultados.
Buenas tardes a todos y muchas gracias. Bienvenidos todos y todas. Voy a compartir algunos resultados. Hoy presentaré una descripción general de los resultados de nuestra investigación. No vamos a ver tiempo para ver todos los detalles, pero sí vamos a tocar algunos temas claves. Primero quiero explicar sobre el modelo que usamos. Recuerda que tenemos 8 comunidades como casos de estudio y llegamos a hacer entrevistas con más que 100 miembros, 108 miembros. Entonces, en las entrevistas, como explicó Lauren, usamos una escala Likert. Entonces, eso captura su nivel de acuerdo con diferentes declaraciones. Entonces, esas respuestas se representan en una cuadra así. Y en ese caso es sus opiniones sobre la importancia de la conservación de bosques. Respondiendo a la declaración, es importante proteger el bosque de la comunidad contra la deforestación permanente. Y a la derecha, aquí, hay una columna que corresponde a un acuerdo fuerte, ¿no? Un acuerdo totalmente de acuerdo. Y al lado izquierdo, un desacuerdo muy fuerte. Y en la mitad vemos que es para respuesta neutral o no se sabe. Esa columna gris es la media. Entonces, en ese caso tenemos las respuestas de Madre Dios, las respuestas de San Martín y ambos. Y lo que vemos es la oscuridad de verde aquí corresponde con un fuerte acuerdo. Hay más que 90% de personas que están de acuerdo, que sí, totalmente de acuerdo, es importante a proteger los bosques. Y al otro lado está vacío, porque no había respuestas en que las personas no estaban de acuerdo, nadie estaba en desacuerdo con la frase que es importante proteger los bosques. Entonces, eso representa un gran consenso que ya existe en las comunidades entrevistadas, que es importante, súper importante proteger los bosques. Entonces, vamos a ver en la presentación cómo se va variando esos colores de verde, porque sí vamos a ver diferentes ejemplos. Primero voy a hablar sobre el tema de la categoría que tenemos, gobernanza, que también mencionó Lauren, en que tenemos la pregunta, ¿cuáles son los arreglos institucionales que influyen en la implementación del programa? Primero, tenemos una organización comunal, que es un aspecto importante. Las normas en las comunidades normalmente tienen una rotación de líderes y se cambia cada 2 o 3 años. Líderes tienen una influencia grande en cómo el manejo de las transferencias directas, cómo se va. En casos en que los líderes tienen interés y el respeto de la población, eso facilita una participación continua en el programa. Los líderes fuertes también frecuentemente suelen ser reelegidos y eso también facilita la participación constante. Una rotación de líderes, en estos momentos, cuando hay rotaciones, hay a veces problemas porque en la transferencia de cargo hay demoras de escribir los nuevos líderes en los registros públicos o hay una pérdida de información sobre qué son los TDCs y qué se hace con ese presupuesto. Entonces, en algunas comunidades es un poquito difícil y había dificultades con la rotación de líderes. También algunas comunidades tienen anexos y son remotos y eso dificulta la amplia participación. Algunos anexos solo mandan un representante a las reuniones, entonces, pero también están más cerca de los bosques que son necesarios para proteger. Había un caso y hay una cita aquí abajo en la caja azul que elabora un poquito más, pero en ese caso había un desacuerdo en los anexos por problemas de comunicación y la gente no quisiera cooperar con hacer patrullajes, por ejemplo. Entonces, ¿cómo está organizado la comunidad? ¿Cómo está dividido? Y su participación, cómo se maneja su participación es muy importante, algo que
tiene que ver Programa Bosques desde el inicio, hacer un buen diagnóstico para tratar problemas potenciales de frente. Cada comunidad tiene que crear un plan de gestión del incentivo y eso se llama PGI. Y los PGIs no estaban bien, una consonancia bien entre las iniciativas de planificación que ya existen en las comunidades, como estatutos comunales y los planes de vida. Entonces, en general, los comuneros no conocían muy bien esos tipos de documentos. Y con la excepción de líderes que sí tenían más conocimiento. Entonces, también tenemos un ejemplo Likert y abajo que podemos ver que está más dividido en las respuestas a la frase el programa Bosques se coincide bien con el estatuto o el plan de vida de la comunidad. Y aquí en las categorías de acuerdo, muy acuerdo o acuerdo, solamente 55% de los encuestados estuvo de acuerdo. Claro, es una mayoría todavía, pero sí podemos verse que hay una falta de coordinación con los planes que ya tiene la comunidad, que documenta sus metas para su propio desarrollo. También había oportunidades ofrecidas por otras instituciones y esos pueden reforzar las actividades de conservación. Y encontramos algunos ejemplos buenos, grupos de artesanías trabajando con gobiernos regionales y en redes, pero hay más oportunidades que se puede aprovechar. También las federaciones, cuando hay buenas relaciones entre federaciones y las comunidades, no siempre es el caso, pero frecuentemente sí, esas alianzas son claves. Por ejemplo, había una comunidad que rechazó el programa Bosques 2 veces por desconfianza del Estado, pero al fin conversaron con su federación y decidieron aceptar y ahora están conservando fuertemente. Entonces, esos tipos de coordinaciones y conexiones son útiles y podrían fortalecer la implementación de los TDCs. En la categoría de economía, preguntamos cuáles son los efectos económicos más amplios del programa y los incentivos. Primero, hay que hablar del tipo y nivel de incentivo. Todos los tipos de actores entrevistados, comuneros, ONGs, ejecutores regionales, estaban de acuerdo que el incentivo es muy poco, ¿no? Eso es especialmente grave en zonas de alto riesgo. Por ejemplo, ya sabemos que las comunidades ganan 10 soles por hectárea dentro de las transferencias directas, pero pueden ganar a veces 1,000 soles por hectárea cuando alquilan su terreno. Entonces, claro, los incentivos no cubren el costo de oportunidad, pero también es muy poco para tener un gran impacto. Entonces, tenemos una cita también aquí en la caja azul que explica un poquito más sobre los 10 soles. Dice que los 10 soles no es un pago para servicios ecosistémicos, es un subsidio y es para desarrollar actividades viables, pero está tan baja que a veces no hay muchos beneficios. Entonces, por ejemplo, encontramos en una comunidad de más que 300 personas, solamente 14 personas recibieron apoyo en agroforestería sostenible. Entonces, realmente ese nivel de apoyo no es suficiente para cambiar muchas cosas en la comunidad. Los comuneros también compartieron que el incentivo no era suficiente para cubrir el esfuerzo de participación en el programa, porque hay gastos asociados de desarrollar el PGI, gastos en contabilidad, viajes al banco, y sí hay una porción del PGI que es para esto, pero esos costos son muy altos y no fue suficiente. Entonces, una recomendación que tenemos es implementar pagos diferentes basado en riesgo y quizás un pago adicional para zonas de alto riesgo y para cubrir los costos como el desarrollo del PGI. La lógica del programa es desarrollar alternativas sostenibles a la deforestación. Pero en nuestras entrevistas encontramos preocupaciones que las actividades
actualmente contribuyen a la deforestación. Entonces aquí tenemos un ejemplo Likert un poquito más complicado. Y a la izquierda podemos ver los diferentes tipos de actividad que se puede desarrollar en una comunidad con el financiamiento del PGI, del TDC. Entonces, piscicultura, madera sostenible, ecoturismo, artesanía y agroforestería. Y vemos en este caso el nivel de acuerdo con las actividades económicas productivas del programa se ayudan a limitar la deforestación. Entonces, cuando preguntamos eso, vemos que los participantes respondieron y al fin, ecoturismo parecía la más sostenible, está aquí, con 66.7%, pero incluyendo las dos categorías es más que 90%. Y la categoría agroforestería tiene niveles más bajos de acuerdo. Y interesantemente, es interesante que madera sostenible está un poquito dividido, porque así hay una porción grande que están de acuerdo que sí ayuda a limitar deforestación y hay una porción más que 20% que dice que no, totalmente de desacuerdo. Entonces sí es una contribución a la deforestación. Entonces, esos datos plantean la cuestión de cómo se seleccionan las actividades y si son las más apropiadas para la comunidad. También hicimos casi la misma pregunta, pero con un enfoque de cultura. ¿Qué es la relación de esas actividades con sus costumbres y cultura? Y lo hacemos esto porque la relación entre actividades económicas y la cultura indígena no es algo bien estudiado en casos así. Entonces aquí en nuestra cuadra observamos que actividades de artesanía se perciben como bien alineado con la protección de cultura. Más que 70% aquí, combinando es casi 100%, es 90%. Y algo más de 90%. Y tanto otra vez vemos que madera sostenible está dividido. Y esa cita azul tiene un testimonio sobre lo que está pasando en la comunidad con la pérdida de conocimientos sobre plantas tradicionales. Y dice que hay plantas que parece la yuca que ya no se cultivan, se pierden los conocimientos y las plantas. Entonces sí hay oportunidades a alinear mejor las actividades económicas con la conservación cultural. La tercera categoría es compromiso y cumplimiento. Y la pregunta aquí es ¿qué factores influyen en la participación de la comunidad y el cumplimiento con los requisitos? Todas las transferencias están basadas en un convenio entre PNCB y la comunidad. Es un acuerdo formal y hay obligaciones en los dos lados. Y si una comunidad no puede cumplir con los requisitos, puede ser suspendida. Incluso puede perder su incentivo. Entonces, eso es muy importante. La comunicación con el PNCB es una categoría donde hay una percepción mixta de la satisfacción. Entonces, aquí hay dos ejemplos de acuerdo, nivel de acuerdo. Y el primero es recibir suficiente capacitación para participar en el programa. Y vemos que 68% están en acuerdo o muy de acuerdo, pero también hay más que 15% en desacuerdo. También el otro abajo dice, entendí la comunicación de los actores del PNCB. Y hay un poquito más de acuerdo, pero todavía también hay una división o hay variaciones. Entonces, se inclina positivamente, pero claramente hay problemas de comunicación. También en las entrevistas nos dicen que el lenguaje técnico, las reuniones muy largos y a veces no entienden y hay pocas oportunidades de interacción. Y esos son problemas en el entendimiento cuando están tratando de analizar el programa y lo que ofrece. También tenemos una cita en azul
como un ejemplo, un testimonio que las visitas de técnicos de PNCB son muy cortos. A veces solo un día no se puede entender. Entonces, tiene que quedarse unos 2 o 3 días para poco a poco avanzar. Y en ese caso, las entrevistas con los técnicos del PNCB también reflejan la misma sentimiento, que estaban frustrados, tienen que administrar muchas comunidades y quedan reuniendo solamente con los líderes por escasez de tiempo, y entonces no es suficiente para transparencia desde sus perspectivas también. Monitoreo de bosques es un requisito muy importante. Las comunidades tienen que realizar patrullajes con una frecuencia mínima de 1 por trimestre. Y en estos viajes tienen que documentar observaciones. Aquí tenemos un ejemplo de un formulario. Y tienen que mandar informes trimestrales y responder a alertas satélites sobre deforestación. En las entrevistas se ve que hay alta motivación para el monitoreo y una percepción fuerte que los monitoreos son útiles y ha mejorado en la comunidad. Entonces aquí hay 2 ejemplos de niveles de acuerdo, y los dos, bueno, llegan alrededor, en la última columna aquí, es casi 70% que están totalmente de acuerdo que el programa sí ayuda con el monitoreo y la información de los patrullajes y el monitoreo de satélite es útil. Entonces, hay evidencia que realmente percibe ese como un beneficio comunal. Y muy pocos están en desacuerdo. Nadie está en desacuerdo fuertemente. Más evidencia es que muchas comunidades monitorean más que de lo requerido. Pero sí todavía hay algunos problemas con el monitoreo. Uno es que los costos del monitoreo presentan desafíos. Quieren que los vigilantes, muchas comunidades quieren pagar sus vigilantes más que a veces no es posible. Y también encuentran riesgos. Tienen que andar en áreas remotas. Hay la posibilidad de confrontaciones. Y aquí hay una foto de un patrullaje en que están descansando muy lejos en el bosque. Y la información, entonces encuentran algunos riesgos, encuentran algunos problemas de seguridad. Entonces, hay un beneficio comunal, pero también hay riesgos personales. Y al fin, esa información no llega a contribuir a las matrices de información a nivel nacional, como sería mejor y más pasible para contribuciones a las contribuciones nacionales determinadas. Entonces, hay una oportunidad perdida que se puede mejorar en incluir esa información desde las comunidades en la información en los altos niveles del Estado. Para participar se necesita manejar una comunicación formal de papeleo en forma de cartas, compartir su PGI, revisiones si es necesario, informes trimestrales, respuestas escritas y cartas cuando hay alertas de satélite. Entonces, aquí son algunos ejemplos de los diferentes papeles que tienen que manejar. Y eso crea una necesidad de mayor capacidad en las comunidades. El papeleo y todos los requisitos escritos son la primera razón para suspensiones, diferentes tipos de problemas en esos trámites. Pero también es un tipo de problema que es más fácil resolver. Entonces, los testimonios de las comunidades describen la dificultad de contratar personas, consultores que son costosos. Entonces, ellos mismos están buscando educación adicional para poder comprender esa contabilidad y hacer lo que es necesario. Entonces, eso es algo que puede ser fortalecido con el programa Bosques. Al fin, mientras es difícil para ellos cumplir con los requisitos,
Se ve ese tipo de supervisión fiscal como algo positivo. 80% de los encuestados eligió requisitos de informes sobre las opciones sin ellos. Entonces prefieren tener ese tipo de supervisión. Y cuando se ve solamente los líderes, personas con cargos en las comunidades, sube a casi 90%. Y la afirmación que desde los datos cualitativos en las entrevistas es que eso ayuda a evitar la corrupción. Finalmente tenemos la categoría social y la pregunta, ¿cuáles son los efectos sociales más amplios del programa y los incentivos? Voy a hablar un poquito sobre la inclusión. Las interacciones entre PNCB para llegar a acuerdos normalmente concentra en asambleas y es un contexto donde ancianos, jóvenes y a veces mujeres son omitidos. También, aunque género es mandado al nivel nacional, que es un requisito para todos los programas de Perú, no hay un enfoque explícito de género dentro de PNCB. Entonces, hay variaciones en cómo se aplica esa idea o a veces no aplican al nivel de los técnicos que están haciendo la implementación en las comunidades. Entonces, por barreras administrativas y diferentes capacidades, hay una falta de seguimiento también del impacto de género. Entonces, es algo que se puede mejorar y se puede entender un poquito mejor con un mejor seguimiento. A pesar de eso, las encuestas comunitarias testifican que tanto hombres como mujeres son vistos como beneficiarios del TDC, de las TDCs. Para terminar y llegar a una conclusión, quiero comunicar que la experiencia en general con los TDCs es algo positivo. Entonces, hay una percepción muy positiva y usando otra vez nuestra escala, preguntamos en las entrevistas si el programa Bosques ha cumplido con sus compromisos y en ese caso la mayoría, más que 60%, están totalmente de acuerdo que el programa ha cumplido con sus compromisos. Y también, en el segundo ejemplo, le gustaría volver a participar 5 años más con ese tipo de oportunidad. Entonces, con las dos preguntas, es algo muy positivo. La gran mayoría de las personas están de acuerdo que han cumplido y realmente quieren participar más. Tenemos algunas recomendaciones preliminares que estamos desarrollando para compartir con PNCB. Aunque está en borrador todavía, puedo compartir que tenemos recomendaciones por gobernanza para avanzar transparencia, mejor la comunicación, en compromiso y cumplimiento para simplificar procesos de informes y dar más apoyo en administración, en economía para explorar y aumentar los pagos y diversificar los niveles de pago, y efectos sociales. La recomendación es trabajar con otros ministerios y mejorar la inclusión. Muchísimas gracias y quedo con quiero agradecer a esas instituciones que nos han ayudado con financiamiento u otros apoyos. Muchas gracias, Rowan. Entonces, tenemos... muchas gracias, Rowan. Y, perdón, estoy organizando aquí. Un gusto escuchar de todos los resultados y para la información del grupo hoy día ya estamos en este proceso de análisis. Entonces, definitivamente tenemos próximas etapas y un punto importante es vamos a tener una reunión más grande, quizás después tenemos un taller con el PNCB para
gracias aquí, para comunicar los resultados más amplia. Pero para una consulta rápidamente, sí tenemos como 10 minutos más. Rowan, tenemos una consulta sobre este tema de género. ¿Puedes compartir, quizás con Ciro, un poco más detalles sobre este análisis? Sí, perdón, ¿cuál es la pregunta? Perdón, la pregunta es solo un poco más detalles sobre este análisis con enfoque de género. El rol, por ejemplo, de mujeres y hombres en la protección y conservación de bosques, pero yo respondí un poco a alto nivel que tenemos muchas opciones en análisis de género. Entonces, si ustedes pueden... Por ejemplo, podemos explorar las distribución de beneficios, diferentes percepciones o las actividades que están parte del TDC, pero solo quizás a alto nivel, si puedes dar una explanación con un poco más detalles sobre este tema de género y nuestras opciones. Sí, claro, es algo que está en proceso y lo que estamos haciendo es, había algunas preguntas específicas sobre género y disculpe que no había tiempo para desarrollarlo en la lámina, pero sí había una pregunta Likert sobre la percepción de beneficios que salió que no había un gran diferencia entre las percepciones de hombres y mujeres, ni que las mujeres están excluidos, aunque siempre hay personas que sienten así. También estamos haciendo un análisis cualitativo con todas las entrevistas, con diferentes, no solo en las comunidades, pero con los actores del gobierno también y las ONGs, para identificar cuáles son las barreras de hacer una implementación de igualdad, de inclusión en las comunidades. Entonces, allí estamos viendo como las experiencias, por ejemplo, de los técnicos en hacer que a veces quieren implementar género, pero no sé por qué, y sus capacidades, sus niveles de capacitación que han recibido no fueron suficientes. Y en otros casos hay técnicos que realmente tienen mucho interés en el tema y en comunidades donde han visitado, han desarrollado un método de PGI que tiene ejemplos de más inclusión. Entonces, sí hay ejemplos en donde las mujeres han formado un grupo, pero en otras comunidades no. Entonces, hay muchos diferentes casos porque no hay hay un sistema muy, ¿cómo puedo decir? Muy constante. Y yo veo que Ciro y Cristina también tienen comentarios. Gracias, Sí, Ciro, por favor. gracias. Sí, gracias, Robin. Bueno, como me parece que ya lo han mencionado, y también para complementar, el modelo de desarrollo del PNCB y conservación y desarrollo del PNCB es un poco influenciar digamos, en la elaboración de lo que ellos llaman negocios sostenibles, ¿no? Que las comunidades usen esos fondos para cambiar la manera en que ellos financian sus medios de vida a diversos negocios sostenibles, sea venta de artesanías, ecoturismo, agroforestería, etc. Y cualitativamente hemos identificado que sin una correcta inclusión de las mujeres en esos procesos, esta teoría del cambio puede dificultarse. Un ejemplo claro son las artesanías, ¿no? Hemos visto con muchas comunidades en las que cuando las mujeres que hacen las artesanías no son permitidas de salir de la comunidad para expandir el mercado de esas artesanías, los negocios van a tener menos éxito, ¿no? Entonces, hay definitivamente una conexión estructural con la teoría del cambio del PNCB y el género, ¿no? Por poner solamente un ejemplo alto nivel. Gracias. Sí, gracias. Y Cristina, por favor. Sí, gracias. Complementando lo dicho por Rowan y Ciro en relación a este enorme desafío que aún constituye la aplicación e implementación del enfoque de género en el marco de la intervención del Programa Nacional de Conservación de Bosques, es importante también recordar y tener en cuenta cómo es que las obligaciones que proceden desde el Ministerio de la Mujer tienen una manera de constituirse, una manera de enfocarse, pero que al final
en la práctica, ya en la aplicación propia de la intervención del programa son distintas. O sea, lo que quiero decir es que, por un lado, está la obligación de cumplir con planes de género, como también mencionó Robin, pero a su vez, por otro lado, está cómo es que dialoga esta demanda del gobierno nacional en relación a contar con un plan de género y qué es lo que ocurre en el campo en realidad. Y recordemos, el Programa Nacional de Conservación de Bosques, como lo hemos dicho, es el primer acercamiento del Estado a los pueblos indígenas. Por lo tanto, cuando se les pide la aplicación del enfoque de género, no necesariamente se considera las particularidades de la intervención del Estado. En este caso, mujeres indígenas, contexto indígena en realidad, porque nos referimos a las dinámicas hombre-mujer, ¿no? Entonces, incluso LGTB y todos los matices que van surgiendo, porque también se ve en términos de pueblos indígenas. Entonces, ahí lo que nada más quiero resaltar es esta brecha que muchas veces existe entre el mandato de cumplir con una exigencia del nivel nacional y lo que realmente pasa en el campo, ¿no? Entonces ahí surgen también los desafíos de cómo ajustar, cómo adaptarse y cómo también lograr permeabilidad desde el Ministerio, en este caso de la Mujer, para el cumplimiento de planes de género, contando con la asesoría, ¿no? Porque en este caso, como en muchos, la asesoría se requiere de manera más cercana por las particularidades de la población intervenida, ¿no? De la población que recibe el beneficio de esta política. Nada más eso. Gracias. Y muchas gracias. Y también tenemos, quizás estamos más de nuestro tiempo, pero quizás podemos continuar con un más clarificación. Y si queremos comunicar que vamos a tener otro evento y hacer una invitación a todo, pero después tenemos este taller con el PNCB. Pero tenemos comentarios de Renzo Giudice sobre este tema de otros efectos económicos y ambientales. Y creo que sería interesante. Su pregunta es si tenemos planes complementar nuestro estudio o análisis con más análisis en efectos económicos y ambientales. Y yo tengo una respuesta allá, pero mi respuesta es aquí es sobre, tenemos muchos hallazgos en nuestras actividades para informar estudios en el futuro más en esos temas económicos, pero quizás sería un poco interesante tener una conversación con ustedes sobre esto, porque es una parte central de este programa, este requisito, crear una actividad económico como un negocio sostenible. Entonces, alto nivel, cada de ustedes, por favor, si puedes compartir unos observaciones en este tema, porque en mi respuesta también tenemos esta idea de economía indígena y qué está un alto nivel funcionando, ¿qué estamos aprendiendo? Es las diferencias entre las regiones, por ejemplo, con este concepto de desarrollo y las actividades de negocios. Si ustedes pueden compartir una observación. Ciro, por favor. Sí, bueno, tengo dos ideas que se me vienen a la mente de nuestra investigación, ¿no? Relacionada a las variables económicas. Una de ellas es que los implementadores del PNCB, técnicos de campo, etcétera, han manifestado su preocupación sobre la rentabilidad de los negocios sostenibles, ¿no? Y si bien es cierto, hay algunas alternativas que se han trabajado de manera exitosa y se ha podido medir su rentabilidad, no son la mayoría, ¿no? No son la mayoría, y esto en parte porque eh, no se ha favorecido, no se ha promovido necesariamente, digamos, una investigación más desarrollo, ¿no? Es decir, las TDC no se han podido invertir en que las comunidades puedan investigar qué productos de su territorio boscoso puedan lanzar al mercado, sean productos de exportación o puedan darle un valor agregado, ¿no? Entonces,
las opciones para negocios sostenibles rentables son pocas, ¿no? Digamos, contadas con los dedos, castaña, cacao, café, commodities que ya conocemos, ¿no? Pero no todas las comunidades tienen las condiciones naturales y sociales para desarrollar exitosamente eso. Entonces, falta ahí el componente de investigación más desarrollo para crear más valor en las comunidades y cómo es que eso se conecta con un programa de incentivos como el PNCB. Y también otra cosa asociada a ello, a los negocios sostenibles, es los altos costos de la asesoría técnica, ¿no? Para que desarrollar agroforestería efectiva que no contribuya a la deforestación. Hay muchos entrevistados, tanto comuneros como técnicos, que hacen costos del apoyo técnico para agroforestería y otros negocios sostenibles demasiado altos, ¿no? Entonces, en ese sentido hay un problema, también un reto. Gracias, Ciro. ¿Y Cristina? Sí, gracias, Laurín. Algo muy breve en función a lo que se acaba de mencionar, y es que efectivamente los costos en relación a asesorías para las comunidades nativas y sus intereses en desarrollar mercados son altos y no necesariamente son asumidos en el marco del programa, como lo sabemos. Y un ejemplo interesante para analizar es Numberi, ¿no? Cómo Numberi SAC, esta empresa que ha formado la Reserva Comunal Amaracaeri o la cogestión de la Reserva Comunal Amaracaeri, ha salido a la luz después de mucho esfuerzo de 10 comunidades que representan el ejecutor de administración de Amaracaeri, y realmente lo que ahora ellos tienen es una marca, que es Numberi, con muchísimo apoyo de diferentes cooperaciones, afortunadamente, aunque no tantas como se esperaría de parte de ellos, pero es un ejemplo. Y ahora tienen la marca y ahí viene el enorme desafío, cómo conectar con mercados, cómo lograr una estrategia comercial y qué capacidades efectivamente existen desde pueblos indígenas para converger con estos intereses con sus propias economías indígenas, ¿verdad? Que tienen particularidades también. Es decir, que no hay una sola receta. Efectivamente, cada territorio tiene particularidades y a su vez cada comunidad nativa y cada pueblo indígena tiene también sus propias particularidades y dinámicas. Entonces esto es algo clave para poder entender y avanzar, porque entendiendo estas diferencias, estas particularidades, es que la política o la intervención en particular del programa va a poder adaptarse también a estas diferencias y lograr un mejor impacto de la intervención del Estado. Gracias. Gracias, Cristina. ¿Y Rowan? Sí, gracias. Solo quiero decir algo que realmente complementa lo que dicen mis colegas. Como Cristina dice, como no hay una receta, una sola receta, entonces realmente tiene que ver con una perspectiva un poquito crítica sobre el proceso de elegir cuáles serían las actividades en que se van a invertir el PGI en una comunidad, porque algunas actividades nuevas pueden necesitar mucho apoyo técnico, mucho asesoramiento técnico, y ¿cómo se puede llegar después de 5 años? ¿No? Porque el programa solamente da apoyo por 5 años. Entonces voy a compartir un ejemplo en el caso de Chiriquiacu. Ya ellos terminaron sus 5 años sin problemas y han desarrollado un negocio de cacao. Entonces recién están saliendo el cacao y el programa ya se fue. Entonces, sin un apoyo técnico continúa, tengo algunas dudas sobre si sería posible aprovechar la cosecha de cacao, porque el cacao no tiene un precio muy alto, cruda sí, tampoco, ¿no? Entonces, gracias. Bueno, así entra la importancia de las conexiones interinstitucionales para dar más apoyo, para una coordinación y un apoyo más continuo. Porque ha pasado también en Chiriquiacu que han invertido en café y no salió bien y después se fue, no sé qué, y fue parte de un programa y desapareció el apoyo, entonces abandonaron sus plantas de café. Entonces eso puede pasar otra vez. Sí, entonces, muchas gracias por sus comentarios. Y
Y la verdad es tenemos un montón de observaciones en este estudio y para la información de las participantes, las próximas etapas es vamos a continuar en esta colaboración con el programa Bosques, es nuestra prioridad. Pero después vamos a continuar en este análisis a otros productos, vamos a hacer diferentes publicaciones porque tenemos otros temas enteros, por ejemplo, como género o como este tema de interinstitucionalidad. Entonces, estamos en el proceso de avanzando, pero tenemos las recomendaciones a alto nivel y también estamos pensando, ok, ¿qué son las recomendaciones a este programa específicamente? Pero ¿qué también están buenas prácticas o recomendaciones a otros, a cualquier actor creando este tipo de incentivo? Porque hay otros y tenemos este reto grandísimo en cambio climático y muchos compromisos en inversiones en los bosques y es una súper buena oportunidad aprender de este programa muy ambicioso para identificar las buenas prácticas, pero en una manera practical. Entonces, muchas gracias a Rowan, Cristina, Ciro por todo su trabajo en todo este estudio y sus preparaciones para hoy día y tiempo hoy. Y gracias a todos los participantes por todo su tiempo y ojalá podamos continuar esta conversación con otras personas en línea cuando estamos avanzando en los resultados y en diferentes eventos. Entonces sería súper buena escuchar si hay otras oportunidades a colaboración o compartir nuestros resultados. Y finalmente, solo para mostrar otra vez, tenemos una sesión más en esta serie. Si hay un interés en participación, ustedes pueden registrar ahora para asegurar que es en su calendario. Entonces, tenemos en cerca de 2 meses una sesión 6 sobre intervenciones de restauración y conservación. Y con eso, gracias a todos, gracias por su tiempo y estamos en contacto, nos vemos. Muchas gracias, Laurín. Gracias. Saludos a todos y a Buenas tardes. todas. Buenas tardes. Muchas Gracias. 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 Gracias a los participantes también por sus preguntas, Sí. Valiosas. comentarios.